del día de la fecha vamos a ver la última parte, ¿sí? de la unidad uno de estadística descriptiva, en la que hasta ahora veníamos trabajando, bueno, con datos, con números, ¿sí? Plasmándolos en tablas de frecuencia, analizando esos datos, clasificándolos bien, luego hacer los cálculos estadísticos correspondientes. Pero bueno, como no basta solo con calcular números, vamos a necesitar herramientas visuales que nos van a ayudar a interpretar y comunicar la información de manera clara. Estos métodos gráficos son esas herramientas, ¿no? Con ellos vamos, dice, a poder descubrir patrones, comparar datos y, nada, detectar tendencias en un solo vistazo. ¿Por qué usar métodos gráficos? Bueno, un poco esto venía hablando, pero nosotros cuando tenemos los datos crudos en las tablas pueden ser difíciles de interpretar, pero en cambio con un buen gráfico transforma esos datos en información clara y visual, y eso es fundamental para cualquier profesional, inclusive en el ámbito de la programación, donde se pueden analizar, no sé, tiempos de ejecución hasta evaluar rendimientos del sistema. El primer método gráfico que vamos a ver es el diagrama de puntos, el cual dice que va a ser ideal para conjuntos pequeños de datos numéricos. Y cada valor se representa con un punto sobre una escala y se apila cuando se repite. Y va a permitir detectar concentraciones y valores atípicos. El diagrama de tallo y hojas dice que ordena datos numéricos en los que el tallo, que sería la parte de las filas, ¿sí? En lo horizontal, es la parte de las decenas, centenas según los datos que estoy manejando, y las hojas, que son estas de acá, bien, en las columnas, son la parte de las unidades. Y van a permitir ver la forma de la distribución. Muestra cada dato, pero bueno, lo agrupa en cifras en estos tallos y hojas, y dice que es ideal para conjuntos chicos, medianos, y mantiene la exactitud de los datos. ¿Cuándo conviene entonces trabajar con diagramas de tallos y diagramas de puntos? Cuando yo tenga pocos datos, ¿sí? Pequeña cantidad de datos. Luego tenemos el diagrama de barras. Este dice que se utiliza para variables cualitativas o discretas. Lo normal es para cualitativas, en donde cada barra, bueno, representa una categoría, ¿sí? Siempre todas tienen la misma medida en su base, y la altura de esas barras tiene que ver con la frecuencia absoluta. Y es ideal para, bueno, poder comparar a simple vista categorías, y estas barras pueden ser que sean todas del mismo color o de distinto color o demás. Luego tenemos el gráfico circular, también llamado gráfico de torta, diagrama pastel, se le puede decir de varias formas, y representa proporciones respecto del total, ¿sí? Dice que representan porcentajes. Por ende, la frecuencia que vamos a utilizar es la frecuencia relativa porcentual. Y va a ser útil cuando tenga pocas categorías y diferencias claras, ¿sí? Va a convenir en esos casos. El histograma, por otro lado, es para variables cuantitativas continuas. Son barras contiguas que muestran frecuencias por intervalo, es decir, que a diferencia del gráfico de barras, estas barras están juntas porque representan rangos continuos y se agrupan en intervalos y muestran su frecuencia. Sirve mucho para representar grandes volúmenes de datos. El polígono de frecuencia es un gráfico de línea, dice que son puntos que serían las marcas de clase unidas por líneas, y va a servir para comparar distribuciones y ver las formas de los datos. Es muy usual que cuando yo quiera comparar distribuciones, como dice acá, se use un color distinto para cada distribución y se grafiquen todas sobre el mismo diagrama, para entonces así ver tema de crecimiento. El gráfico de cajas, por otro lado, dice que resume con mediana, cuartiles y posibles valores atípicos. Ahora igual vemos todo con un ejemplo por ahí un poquito más. A veces cuando estoy trabajando con una cosa utilizo uno solo, pero también sirve para plasmar
distintas dispersiones, distintos grupos, y entonces así poder compararlos. En conclusión, no todos los gráficos son adecuados para cualquier situación. Esta lección dice que va a depender del tipo variable, la cantidad de datos, el objetivo del análisis y el público. Y no basta con solamente armarlos, sino que hay que saber elegirlos, interpretarlos y comunicarlos con claridad. No todos los gráficos entonces sirven para todo. Y entonces ahora vamos a ver una situación integradora, podría decirse. Tenemos una empresa de turismo que dice que encuestó 30 turistas. Entonces se registraron la edad, el país de origen, el medio de transporte favorito, viajes por año, gasto total en dólares. Se relevan esos datos, ¿sí? Entonces dice qué gráfico conviene usar en cada caso. En cada caso se refiere, ¿no? Como a cada columna, para la edad, para el país de origen, para el medio de transporte, para los viajes, para los gastos en dólares. Para la edad, por ejemplo, se podría usar un diagrama de puntos para ver cómo se distribuyen las edades en un grupo chico. Bien, acá en este caso no hay edades que se vayan a repetir. Acá igual se está utilizando la variable como número de turista, bien, y la edad, pero podría haber sido que sea la edad y la frecuencia para ver cómo, en este caso, como los datos no fueron tabulados, es como que se tiraron ahí directamente, se marcaron. Pero si yo armara la tabla, entonces tengo bien en claro si hay edades que se repiten o no y demás, entonces quedaría ese tipo de gráfico. También se podría hacer el de la edad para tallos y hojas. Como son 30 edades, podría llegar a ser, y entonces lo que se hace se mantienen los valores exactos. Tenemos las decenas, ¿sí? Que estos se vendrían a ser los 20, 25, 26, 27 y así, los 30, los 40. Y lo que se hace es, las unidades se ponen en forma ordenada. Luego, para el medio de transporte se puede utilizar las barras, que compara categorías. A simple vista, en este gráfico se puede observar que la mayoría de los turistas prefiere viajar en avión. También el tema del país del origen, ¿no? En este caso, como muestra proporciones, hay que trabajar con porcentajes, entonces se ve distribución de turistas por país. La mayoría son argentinos, se ve fácilmente las categorías, que si hubiéramos tenido, no sé, 50 nacionalidades de turistas, y bueno, ya no nos convendría usar este diagrama circular, pero en este caso se ve que, bueno, Argentina representa como el mayor, siguiendo después por Chile y Brasil y Perú igualando. En el gasto total se puede utilizar tanto un histograma, donde tengo un eje donde se marcan los gastos y el, el eje vertical, la frecuencia absoluta, ¿sí? Que vendrían a ser la cantidad de personas que tienen esos gastos, y de esta manera se pueden ver cómo están agrupados, ¿bien? Y la dispersión que hay en la misma. En la caja, ¿sí? En el gasto total, tenemos la línea azul, que si se llega a ver, pero tenemos una línea azul que marca la mediana, bien, que va, y la caja va a ir desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3, es decir, que se están agrupando el 50% de los datos, dejando el 25% por abajo y el otro 25% por arriba. La línea azul vendría a ser como, no, es exactamente la mediana, y los bigotes están marcando el mínimo y el máximo. ¿Sí? El mínimo 800, el máximo 2000. Bueno, acá se repite esa información. En el polígono de frecuencia, por ejemplo, se marcó los viajes por año, entonces se marcaron los puntos y se unieron con estas líneas, y lo que podría hacer es, no sé, en otro momento, o sea, otro año, comparar o preguntar, o en otro momento, o a otro grupo, y graficarlo, ¿sí? En este mismo diagrama para entonces compararlo. Bueno, hasta acá llegamos y muchas gracias por ver el video y buenas noches.